Ok, hello, good morning, good afternoon, good evening and good night. A la hora que usted me esté escuchando, bienvenidos a este programa, a este podcast llamado El Inglés, usted y su sección. Aquí en el micrófono Mr. Teacher o el Teacher Isaías. Bien, básicamente estaremos hablando sobre algunas unidades vistas en clases. Y por favor no se olviden compartir este trabajo con sus friends y seguirme en mi Instagram MrTeacher8 y suscribirse también a mi canal de YouTube Mr. Teacher. Así que estamos listos. So, comencemos. Ok, hello again. Vamos a comenzar con este repaso para la sección INU 2101, básico 2, aquí en su programa favorito, por supuesto, el inglés, usted y su sección con Mr. Teacher en el micrófono. Vamos a comenzar y vamos a abarcar la unidad 7A, 7B y el Practical English, ¿ok? ¿De qué se trató la unidad 7A? Bueno, el título fue Life at the End of the World, la vida al final del mundo. Y en cuanto a la gramática fue word order in questions. ¿Cómo usted crea una pregunta? ¿Cómo usted hace una pregunta? Porque hay una forma para preguntar, por supuesto. Y comenzamos con preguntas en la clase y ustedes respondieron, pero muy bien. También leímos, escuchamos una entrevista y todo está relacionado a esto, a cómo crear una pregunta. Entonces vamos a explicar la fórmula y si vamos a la página 104, hay dos tipos, questions with be, preguntas con be, y questions with the auxiliaries, y preguntas con auxiliares. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el verbo to be, que es un verbo muy especial, tiene sus reglas. Existen dos formas, dos categorías. Preguntas con WH, que comienzan con la WH, y la otra que comienzan específicamente con el verbo to be. ¿Ok? Vamos a la primera categoría. Si quiero hacer una pregunta con WH, debo comenzar, por supuesto, con las WH. ¿Y cuáles son? What, qué, when, cuándo, where, dónde, what time, a qué hora, who, quién, por mencionar algunas. Luego vendría el verbo to be, atento al orden. Muy bien, pay attention please. Atención aquí al orden. WH. El verbo be, que puede ser is, are o puede ser I. Luego vendría el sujeto correspondiente. Ahí le dejo como tarea para que estudie cuál es el sujeto para esos verbos. Y luego vendría el complemento. Por ejemplo, what time is it? WH, verbo to be. Y luego vendría el sujeto correspondiente. Muy bien. Y si quiero hacer una sí o no, una yes or no question, debo comenzar con el verbo be. No puedo comenzar con una WH. Debo comenzar con el verbo be. ¿Y cuál es el verbo be nuevamente? Mucha atención. Are, is o am. Luego vendría el sujeto correspondiente y luego viene el complemento. Dame un ejemplo, profe. Por supuesto. Are they American? ¿Son ellos americanos? Esa pregunta uno tiene que responder yes o no. En este caso sería yes, they are, o puede ser no. Y doy un énfasis más. They are Canadian, ¿ok? Muy bien. Are they American? No. They are Canadian. Muy bien, ¿se fijaron? Tiene que llevar un sí y un no. Vamos a la segunda categoría, que sería con auxiliar. ¿Y cuáles son los auxiliares vistos? El do y el das, que indica presente. Y también existen dos categorías, una que comienza con la WH, y la otra que comienza con el auxiliar. ¿Cuál es el orden? WH. Comenzamos con la WH, luego viene el auxiliar do, das, luego viene el sujeto y luego viene el verbo. Fuera de eso está errado. Así de simple. Si usted se sale de este orden, ya estaría malo y se equivocaría la alternativa y no queremos que pase eso. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el sujeto a estos auxiliares? ¿Cuál es el sujeto correspondiente a do? Tenemos you, tenemos we, y tenemos they, y tenemos I. Esos cuatro. Y das utilizamos he, she, and it. Atención a la pregunta.
Where do you live? ¿Sí? ¿Escucharon el orden? WH, auxiliar, sujeto y el verbo. Vamos con does. What does she do? ¿Escucharon el orden? WH, auxiliar, sujeto y verbo. Fuera de eso está errado. Y ahora, si queremos una sí o no con un auxiliar, debemos comenzar con este auxiliar do o does. Y ya explicamos que hay ciertas personas, entonces sería, la fórmula es do, does, sujeto, verbo, complemento. Escuchen muy bien la pregunta. Es muy diferente a la WH, que sería do you speak Spanish? Esa pregunta me indica que yo debo responder yes y no. No puede ser otra cosa. Do you speak Spanish? Yes, I do. Ahora uno con does. Does she speak English? Does she speak English? ¿Se fijaron? ¿Escucharon el orden? Does she speak English? No, she doesn't. Esa respuesta, esa pregunta me indica un yes o no. Muy, muy bien. Vamos con la unidad 7b, que es bastante cortita en realidad. El título fue You can't park here. You can park here. Tú no puedes estacionarte aquí. ¿Ok? Y la línea gramatical, por supuesto, fue can and can. La diferencia. Escuchen la pronunciación. Can. La negación, uno expande la E. Le da más énfasis. You can park here. ¿Ok? Y le dejo una pregunta aquí. What can you do? What can you do? ¿Qué puede hacer? Y vimos algunos verbos, ¿cierto? Y ustedes están escuchando algunos verbos muy comunes, por supuesto, que todos hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, play golf, jugar el golf, ¿cierto? También go skating, patinar en hielo, ¿cierto? Todo lo hacemos, por supuesto, aquí. Snowboard, también andar ahí, snowboard, ski, los que han hecho el esquí, swim, visit a city, walk. También tenemos take a break, tomar un recreo, use the internet, yes, take photos, tomar fotos, drive, conducir, pay, pagar, park, estacionar, come, venir, see, ver, hear, oír. ¿Dónde uno se estaciona? En the parking lot. Ya, pregunta de prueba probablemente, no lo sé. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo respondo a la pregunta what can you do? O what can you do, ¿cierto? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Y dónde? No sé, pues depende de un lugar. Yo puse un ejemplo at work o at home, ¿cierto? Yo puse eso. Entonces, ahí usted puede responder. Escuchamos un audio y cómo sería la respuesta. Lo bueno del can y el can, ¿cierto? Que es un verbo modal y debe ir acompañado de un verbo. O sea, I can play, I can smoke, I can drive. Debe ir acompañado de un verbo. Ese es el orden. Entonces sería sujeto. Lo bueno es que es para todos los sujetos iguales. Utilizamos el mismo can. ¿Ok? Are you with they, etcétera? Can. Y luego viene un verbo. ¿Ok? I can drive a car. ¿Ya? Para cualquier persona. La negación, en vez de usar can, usamos can't. ¿Sí? Y luego para las preguntas sería, bueno, ya mencioné al principio, existen las con WH y las con, que comenzarían en este caso con can. Entonces la fórmula sería, y lo acabo de mencionar, de hecho al principio, what can you do? ¿Qué puede hacer? What can you do at home? ¿Qué puede hacer en casa? Responda a eso, ¿ok? What can you do? ¿Se fijaron en el orden? ¿Se escucharon? What can you do? Ahora, una pregunta sí o no. Sería así. Can you speak English? Can you speak English? ¿Puede hablar inglés? Yes, I can. No, I can. ¿Cierto? Eso era el resumen de esto y era responder lo que puede y no puede hacer, ¿ok? Eso es todo. Esa es la idea. Y vamos entonces a la unidad Practical English. Muy bien, a mí me gusta mucho esta parte, Practical English, porque es bastante dinámica. Y la pregunta es, what is the date today? ¿Cuál es la fecha de hoy? Y para responder esta pregunta hay un formato, por supuesto, ¿cierto? Hay un orden. Comenzamos con el month, comenzamos con el mes. Tarea por ahí, página 127, tenemos los meses, alright, vamos a comenzar.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ahora, ¿qué más? También necesitamos el ordinal numbers, el número ordinal, no el cardinal. ¿Cuál es el ordinal? El que sería el primero, segundo, tercero, pero este es en English. Primero, first, second, third, fourth, fifth, sixth, página 127 del libro, y ahí usted tiene todos los ordinal numbers, llegando hasta el 31st, ¿ok? Muy bien. El último, estaba usando otra cosa. Ahora, ¿cómo respondo la pregunta What is the day today? Si vamos a la página 45, ahí está la respuesta. Comenzamos con un it's. It's, y ahí dice May the 4th. It's May the 4th. ¿Se fijaron en el orden? Por ejemplo, what is the day today? ¿Cuál es la fecha de hoy? Por ejemplo, hoy día tengo 18. 18 de agosto. Y el orden sería, what is the day today? It's. Luego viene el mes, August, y luego vendría el número ordinal, 18th. It's August 18th. ¿Ok? ¿Se escuchó bien? La fórmula es it's, mes y número. It's, May y número. Pero también, ¿ok? Pero también debo saber cuándo es Halloween, cuándo es Valentine's Day, cuándo es New Year's Eve. Debo saber esto. Pero la pregunta más importante, y se la voy a dejar aquí, es when is your birthday? When it's your birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? Por ejemplo, el mío es It's April 19th. El 19 de abril cumplo 22 años. ¡Woo! Muy bien. Y luego, la otra pregunta, y ahí, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? ¿Cierto? It's, el mes y el día. Y tengo otra pregunta aquí, que sería, what do you usually do in your birthday? ¿Qué hace usualmente en su cumpleaños? Y aquí en la página 45 tenemos algunas fórmulas. Recomiendo que se la aprenda. Por ejemplo, normally I have a small party and I have some cake and open some presents. Entonces, what do you usually do in your birthday? Ahí está. ¿Qué hace usted usualmente de su cumpleaños? Que arme una oración bien, le irá excelente. Bueno, eso sería el podcast, ¿ok? Sería el podcast de hoy, unidad 7A, 7B y Practical English. Muy bien, así que estamos listos, Mr. Teacher aquí. Recuerda seguirme en mi Instagram y en mi YouTube channel, que sería mr.teacher. Así que estamos listos y nos vemos. See you. Bye, nos vemos. Cuídense. Nos vemos en clases. Bye.